Hola, ¿cómo están? Él es Chili Aceves. Ella es Ana Monterrubio y esto es Gen Creativo. Creativo. El día de hoy arrancamos un proyecto que trata de explorar la creatividad. Y para eso vamos a estar invitando a creativas, a creativos, a que nos platiquen su experiencia, su relación con la creatividad y hablar un poquito de las industrias creativas, este gran motor económico y cultural de cualquier ciudad y que es un gran activo que tenemos como comunidad. Nos acompaña, imagínense, un hombre que reflexiona desde lo antropológico en los negocios y que además es escritor. Y luego tenemos a una de las arquitectas más referenciales de Guadalajara. Entonces, tenemos, la verdad es que una madrina y un padrino de lujazo. Y me voy a permitir entonces presentar a nuestra primera invitada, que es Tania Quirarte, arquitecta del ITESO, que además es fundadora y directora del despacho TAC Arquitectura, un despacho que ya lleva muchos años y un chorro de proyectos de variada índole. Y que además no solamente te quedaste en tu despacho, también das clases, has dado clases en el ITESO, en tu alma mater, en el TEC de Monterrey actualmente estás dando clases, y que creaste también un espacio de reflexión sobre la arquitectura llamado Pensarc. Además, muy importante, siempre has visibilizado el rol de la mujer en la arquitectura, que me parece algo fundamental. Pensar también en, me parece, una visión que poco ha sido influyente en los temas de la arquitectura y lo urbano. Entonces, Tania, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, bienvenida, Tania. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Y quién es nuestro segundo invitado? Claro que sí, les llamamos portadores del gen creativo y a mí me da muchísimo gusto también platicarles un poquito y darle la bienvenida a Eduardo Cacha. Les cuento un poco, él es fundador de Mindcode, esta consultoría en antropología de negocios, donde con toda esta metodología ha ayudado a muchas empresas a mejorar el resultado a través de esto, y lo vemos en la lista, ¿no?, de estas empresas que ha ayudado a varias en la lista de los 500 de Fortune. También lo vemos como conferencista a nivel internacional y como consejero de muchas organizaciones. También nos ha compartido su conocimiento él desde siendo profesor en la Universidad Panamericana, también como miembro de la Oficina de Educación Corporativa y Profesional de la Universidad de San Diego en California. Y bueno, ha publicado en Expansión, El País, Harvard Business y el Grupo Reforma, donde, bueno, ya ha acumulado más de 1000 artículos en su columna dominical, donde siempre nos hace una reflexión y nos deja siempre pensando. Bienvenido, Eduardo, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Ana, gracias, Chili. No, gracias a ustedes. Como ven, estamos de pláceres y seguramente va a ser un agasajo esta conversación. Y me atrevo a hacer la primera pregunta. A ver, todos tenemos en esta vida la oportunidad de relacionarnos con personas, con espacios, con el trabajo, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo ha sido la relación de ustedes con la creatividad? ¿Cómo a lo largo del tiempo han convivido con esta? ¿Qué momentos difíciles han tenido? ¿Qué momentos de iluminación? ¿Cómo ha sido su relación con la creatividad? Bueno, pues antes que nada, agradecerles a ustedes, a tu equipo, y ojalá que este sea un gran inicio de este programa y que vengan muchos invitados más. Y bueno, mi relación con la creatividad, que creo que sería bueno entender que todos, o sea, cualquier profesión, cualquier persona tiene contacto con la creatividad y tiene un gen de creatividad. Entonces, como yo lo he visto a lo largo de mi camino, ha sido como el que me enseñaron que mucho tenía que ser como esa iluminación divina, o sea, ya sabes, así el rayo, La inspiración, ¿no? Eureka. De todo el constante tiempo, ¿no?, de la creatividad, y como lo han enseñado con el mundo artístico, ¿no?, de musas y mil cosas. Y la verdad, yo veo que no, que todo eso es una mentira, o sea, realmente es algo cotidiano, y tenemos la fortuna, o sea, de que todos podemos decidir con quién sentarnos, todos podemos decidir de quiénes rodearnos, todos podemos decidir qué ver, y de qué alimentarnos, pues, ¿no? Entonces, creo que mucho de esa, pues de tener esa gran oportunidad de poder hacer de nuestro entorno y de nosotros mismos cosas que enriquezcan
ese día a día y que hagan que fluya, ¿no? De manera distinta la creatividad. Pero bueno, cuando tú le quitas ese miedo, cuando ya dices, esto no es, ¿no? Ese rayo necesario, iluminador, pues entonces empieza uno y abordar, ¿no? Los proyectos de manera muy distinta, siento yo, pues. Ok. Digamos que tu relación, entonces, después de romper con ese hito, ha sido fluidita. Sí. Fluidita. Fluida. ¿Cómo ha sido tu relación, Eduardo? ¿Cómo defines tu relación con la creatividad? Bueno, yo diría que la creatividad es como hija de la inconformidad y de la inquietud. Y en ese sentido creo que me veo pues con esa inquietud y con esa inconformidad desde siempre, ¿no? Desde que empiezas a poner apodos a los compañeros, porque entonces ya no estás conforme con su nombre, hay que ponerles apodos, ¿no? Dímelo a mí, que soy más chill que Alfredo. O en mi caso, yo tuve una especie de llamado, pero por la parte lingüística, por la parte de las palabras, lo de no solamente era poner apodos, sino era poner nombres, recomponer frases, ¿no? Y esa creatividad pues te va llevando a entender que puedes hacer algo con la creatividad. Y yo quisiera aquí poner sobre la mesa que hay un aspecto fundamental de la creatividad, que cuando la creatividad agrega valor, se llama innovación. Entonces, si la creatividad es hija de la inconformidad, la creatividad también es potencial madre de la innovación. Ok. Entonces, la innovación sería nieta de la inconformidad. Pues de alguna manera. Sí, como buscar justo como les decimos, estas mentes inquietas, ¿no? Como el ir más allá y creo que es algo de lo que me interesa mucho abordar con ustedes porque independientemente de sus profesiones, han ido más allá de lo que es solo la arquitectura, de lo que es solo, nos mencionabas, Eduardo, iniciabas como branding, pero después, ¿qué pasa justo con esta relación, no? Como personas, porque al final de cuentas, esos valores, esa cultura, todo lo que influye en el lugar donde nacimos, independientemente, nos permea y es una gran influencia también a lo que llevamos a nuestras carreras, a lo que nos dedicamos y dedicamos nuestro tiempo. Y ustedes han llevado estos valores que lo vemos mucho en tu trabajo, el valor como personas, ir más allá para reflejarlo en un proyecto o en, ¿no? A tu cliente. Entonces, ¿cómo empezaron a darse cuenta? ¿Ha sido desde siempre el llevar más allá esta profesión de solo la arquitectura o de solo el branding, a involucrarlo como con el ser humano? Oye, espera, a ver, Sí. solamente porque Sí. está bien chido lo que acabas de decir de la inconformidad, Eduardo. Y fue parte de esa inconformidad despertarte y decir, más que branding, quiero ser antropólogo de marcas. No, yo creo que no es así. A mí esa inconformidad me llevó por una búsqueda, una ruta de búsqueda. Para empezar, mi problema es que esa inconformidad hacía que me gustara a mí la ingeniería electrónica. Entonces un día iba a estar ya inscrito para ingeniería electrónica, pero otro día mejor pensé en ser neurocirujano. Entonces me veía operando el cerebro y otro día decía, ¿por qué no biólogo marino? Si es increíble. Y entonces terminé estudiando administración de empresas. Ok. Sí. Porque es un territorio como gran territorio común, pero cada vez que digo estudié administración de empresas, digo, pero no le hace. Pero no le hace claro. Porque tú dijiste la palabra, su profesión. Y yo creo que uno no es lo que estudió, uno es aquello que va encontrando en el camino y en aquello que se desempeña. Algunos sí está totalmente ligado a lo que estudiaron. En mi caso, pues la administración de empresas me llevó por el tema de la mercadotecnia de la publicidad para el tema del branding, el branding para el tema de lo que en un momento se llamó el neuromarketing.
hasta encontrar el territorio en el que hoy me desempeño, que es la antropología de negocios, de la cual, si hay oportunidad, les puedo decir por qué fue el gran hallazgo de mi vida y por qué cuestionaré que no haya carreras en ninguna universidad que se llamen antropología de negocios. Pues queremos escuchar. Queremos escuchar lo que es antropología para... de negocios. Pero, a ver, Tania, platícanos, ¿cómo, me imagino desde niña tuviste estas inconformidad? Yo creo que hay ingredientes que generan creatividad. La inconformidad y también me parece a mí, no lo sé, que toda la gente más creativa es la gente más curiosa. La gente que está siempre en una búsqueda permanente para saber algo que desconoce, pero que quiere saberlo, ¿no? Son ávidos buscadores de conocimientos, de cosas, ¿no? ¿Cómo curioseaste con la arquitectura? Sí, o sea, eres la clásica que desde niña dibujabas padrísimo y todo, o sea, sí. ¿Cómo fue que te encontraste en la arquitectura esa posibilidad de sacar toda tu energía creativa? Fíjate que, o sea, yo creo que, porque sí fue desde, ¿no? Desde muy pequeña también vengo de una familia, o sea, de mucho creativo, conectado, con las disciplinas, ¿no? Como la arquitectura. Entonces, bueno, también eso, siempre como que yo creo que te termina, ya lo traes. Entonces, yo no tuve nunca la duda, o sea, de que yo quería ser arquitecta. Entonces eso también a mí me ayudó, por así decir, a ya tener muy claro dónde era el centro, ¿no? De ese tiro al blanco para que como que le estás dando ¿no? Y que todo fuera un poquito más acercado justo a eso, pues, ¿no? Entonces, creo que lo que a mí en relación o que fue de lo que más me llamó es que es un servicio. O sea, y yo creo que yo lo veo así. Y su eje central de todo es los demás, las personas, etcétera, pues, ¿no? Sí. Entonces, creo que el poder ser, pues, esa herramienta para poder, crear, ¿no? Lugares donde vayan a desenvolverse o vayan cualquier cosa, actividad, ¿no? Los demás tiene una fuerza y un impacto, que puede hacer, pues sí, digo, desde cosas no buenas hasta cosas, buenas, ¿no? Entonces es como, yo sí creo que es una gran responsabilidad, Es un gran, como diría Spider-Man, ¿no? Sí, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Claro que Spider-Man. sí. Sí, pues lo que decíamos, ¿no? Siempre como esta mente de la búsqueda, de ir más allá, y justo es cuando pues llegas a lo de antropología, que queremos saber qué es lo que realmente haces con la antropología en negocios. Bueno, comulgo mucho con lo que dijo Tania porque ella pone en el centro de la conversación a la persona. Entonces, si reflexionamos un poquito, ¿no? Un negocio existe por y para las personas. Y el marketing pues estudia el mercado. Y en el mercado pues convergen las mercancías y las personas. Sí. Y la disciplina que se encarga de entender a las personas no es el marketing, no es la publicidad, ni las finanzas, ni la contabilidad. Sí. Es la antropología. Está ahí en el nombre. Sí. Entonces, parece de pronto como que hemos encontrado que la rueda siempre tuvo que haber estado junto a la maleta, pero no fue así. Parece que hasta antes de 1970, las maletas, ustedes son muy jóvenes, Sí. pero bueno, a mí me han dicho que las maletas, las petacas no tenían ruedas. Entonces, la antropología se encarga de dos cosas fundamentales: de entender qué pasa y sobre todo de entender por qué pasa. Y en ese por qué pasa entra en juego la gran aportación de la antropología a los negocios y a otras disciplinas como la arquitectura. Es ¿qué significa esto para la gente? Porque es más grande el significado que algo tiene que el objeto material. Exacto. Entonces, cuando tú piensas en términos de significado y de intención, puedes trascender en aquello que estás creando. ¿Tuviste siempre claro, o sea, esta visión? ¿O fuiste en algún punto
de tu vida descubriendo el valor del significado? Mira, es una muy buena pregunta. Creo que la tuve latente, pero se fue clarificando por el tiempo. Ejemplo, en alguna época de mi vida estuve en el medio financiero y fui directivo, llegué a buen nivel en un banco de aquí de la ciudad. Y mi inquietud me llevó a, aunque no era mi responsabilidad, pero yo hablaba con los promotores de las sucursales y les decía, cuando vendan crédito automotriz, no vendan el producto crédito automotriz, vendan lo que significa que alguien pueda tener el carro que proyecta tener. Sí. Vendan ese significado. Yo estaba muy lejos, a muchos años de distancia de llegar a la antropología, pero también me acuerdo que llevé carros de las agencias, hablé con las agencias y en las sucursales donde cabían los automóviles, ahí pusimos los automóviles. O sea, ya tenía yo esa inquietud, pero no lo sabía. Ok, sí, pues se va desarrollando. Esta parte está muy interesante Sí. desde la persona y tú fuiste quien lo pusiste en el centro, Tania, pero creo que hay algunas corrientes de la arquitectura que no lo han tenido tan claro, ¿no? Que diseñan para lo que quieren diseñar y no para las personas. ¿Cómo ha sido ese juego entre lo útil, lo que es para la gente lo más cómodo y la estética por sí misma de una obra arquitectónica, ¿no? Porque el arquitecto es un artista al final del día y quiere que su obra sea perfecta, pero tal vez es perfecta a los ojos, pero poco útil para las personas. ¿Cómo hacer esa semblanza y equilibrar estas dos partes tan Claro. ¿no? Tan poco claras en términos de la línea que divide una y otra? Pues estás tocando de verdad, o sea, creo que algo que es como súper necesario de hablar, aunque sea incómodo. O sea, yo lo que veo es que, a ver, los arquitectos no somos artistas. Y ahí es donde viene como mucho del error, ¿no? Desde que se concibe así o desde que se ha educado, ¿no? La profesión así. Porque entonces uno lo que conecta es con el egocentrismo. O sea, lo principal es, oh, mi obra y, ¿no? Y la firma del Hago lo que yo autor quiero y hago hacer. lo que yo Ok. quiero hacer y no sé qué. Y entonces, ¿dónde queda realmente el que no todo lo que vas a diseñar, digo, ojalá que fuera así, ¿no? Pero no todo lo que vas a diseñar va a ser para ti. Sí. Claro. Entonces, o sea, si va a ser para el otro, digo, qué bueno que lo que hicieras luego llegue a ser considerado arte, ¿no? Pero eso es después. Pero tú lo que tienes que hacer es realmente el espacio para alguien más, ¿no? Y entonces eso no es arte. Sí, O sí, sea, es entender al otro. Yo mucho de la crítica y que fue como justo, como cuando yo llevaba unos 5 o 6 años con mi oficina, fue uno de los cuestionamientos que más me confronté acerca de mi profesión, porque yo veía a todos mis compañeros arquitectos que tenían ya sus empresas o a todos estos, ¿no? Star Architects que, ¿no? que venden. Y claro, yo veía ahí por qué, o sea, su manera de vender es, esto es lo que, cuando llega un cliente, ¿no? Esto es lo que yo hago, ¿encajas? Ujú, ujú, ¿Sí? ujú. Sí, entonces estás en el lugar correcto. De que no soy tu arquitecto, Ok. ¿no? Aquí yo lo que hago es esto y esto porque yo tengo que cuidar, ¿no? Lo que es las fotografías que van a salir publicadas, yo voy a cuidar mi imagen. O sea, digo, ahorita lo estoy, Sí. exagerando, pero la conclusión es esa. Y yo lo que decía es que no puedo. O sea, yo no pudiera llegar a hacer, y lo empecé a hacer en un inicio, pero es que no es mi camino. Entonces, ahí es cuando empiezo a decir, ¿por qué cuando yo me enfrento a una hoja en blanco para empezar un proyecto, me enseñaron a que lo que yo tenía que hacer era voltear a ver más arquitectura, proyectos referenciales, para poder encontrar, ¿no? Esa inspiración y no sé qué. O sea, otra vez. O sea, el ensimismamiento, ¿no? De la arquitectura y la conexión con el ego, ¿no? El arquitecto al que yo voy a voltear a ver y demás. Entonces, eran muchas de esas cuestiones que yo decía, a ver, ¿qué puedo hacer para que tenga la oportunidad de dirigir un estudio?
de arquitectura. ¿Qué puedo yo hacer para salirme de ahí? ¿Qué puedo yo hacer para que mi proceso creativo sea distinto? Y la respuesta es que entendí que lo que verdaderamente enriquece la arquitectura es lo que no tiene que ver con ella. Y entonces empecé a conectarme y a hacer una lista de personas que yo admiraba, de que las conocieron, ¿no? Pero que a lo mejor no fueran otros, un músico, un actor, un fotógrafo, y empezar a entender cómo Otras influencias totalmente diferentes. Y entonces sentarme a hacer esto que van a hacer ustedes y decir, a ver, ¿cómo lo que tú haces lo vincularías con lo que yo hago, que es arquitectura? Que es Claro, que algo es lo que que vamos a hace- provocar con ustedes. Exacto, ¿no? Y entonces ahí tu eje cambia, ya no es el egocentrismo, pues. Claro, Ujú. no, y qué es lo que, bueno, se desarrolla y también en este diálogo que tienes en estas charlas de pensar, ¿no? Es justo esta vinculación de mentes, de creación, y estás hablando y tocando de la inspiración, ¿no? De dónde te inspiras, ¿no? Claro, Eh, y que te importe realmente la persona. Sí, O sea, que te importe y que cómo lo vas a, o sea, más allá de que si es tu gusto, no es tu gusto y demás, porque a ver, aquí estamos sentados 4 personas muy distintas, porque los 4 van a encajar en el gusto que a mí me gusta sí. ¿no? de arquitectura. Qué Es- difícil, o sea, ¿cómo abordan ese tema justo? Porque obviamente están ofreciendo algo, o sea, toda esta creatividad, todo su inspiración va hacia el servicio para un cliente, ¿no? Va hacia un cliente. O sea, esta línea tan delgada de justo del gusto, de qué pasa o cómo hacen esa relación, cómo conllevan cuando no están, cuando llega esta persona, este cliente, y no están como haciendo este clic con lo que quieren o que hay un poco, ¿no? A lo mejor ahí de fricción, o sea, cómo conllevan para llegar. ¿Sí les ha pasado trabajar que con rompen ellos? con un cliente que dicen, ¿sabes qué? No No. somos Y lo compatibles. que decías, o sea, ¿cómo llevan eso? Sí puede suceder, por supuesto que puede suceder. Y así como Tania mencionaba la analogía y decía, no soy tu arquitecto, acá hay muchas veces que hay que explicarle a un empresario que él no es el cliente de su producto. Exacto. Entonces, todos los comentarios que escuchó en el vapor que le dijeron, oye, qué maravilloso está tu mensaje, resulta que no son conectivos con su mercado. Entonces, de pronto llega algo que se llama realidad y que te pone enfrente una postura de humildad. Y aquí regreso a la antropología porque el antropólogo es alguien que debe desvestirse de sus creencias para poder entender qué es lo que está pasando. Y para eso necesitas humildad, Sí. ¿no? Es decir, hay que vaciarse para llenarse, porque el conocimiento que traes te estorba. Entonces, yo diría que la antropología de negocios lo que hace es que centra el objetivo del empresario, pero en un contexto donde lo que va a hacer le va a crear valor a su mercado. Y Y está es un valor simulando. real, ¿eh? Sí. No es escenográfico, debe ser real. No es No es escenográfico. contemplativo, digamos. No. Tiene que servir para algo. Así es. Ujú. Entonces, digamos, o sea, primero puedes mostrar la realidad a este cliente, a esta persona, o sea, la realidad, pero al mismo tiempo sigue la solución de una resolución o una nueva visión, porque mira. creo que es muy difícil al inicio, supongo, es pregunta, recibir una información así. No. En muchos casos he recibido un pedido, llamémosle así, que me dicen, te busco porque necesito esto, ¿no? Muchos casos. Como le diría a un arquitecto, quiero hacer esto, ¿no? Es como si ya casi tiene el diseño, házmelo plano. Sí. Y acá ha habido pedidos como, recuerdo el caso de un restaurante en Beverly Hills, Lawry's, es un restaurante muy exitoso, lleva 3 o 4 generaciones de existir, lleno todas las noches, y el director general, nieto del fundador, me llama y me dice, necesito que me ayudes a traer jóvenes a mi restaurante. Hoy, ¿por qué? Porque se está muriendo mi mercado. Cada vez los veo más grandes. Dijo una obviedad del tamaño del planeta, ¿verdad? No que cada vez los viera más jóvenes. Sí, pues, estaría entonces, difícil. estará vendiendo algo extraordinario. Sí, hay que ir. Entonces,
esa petición de quiero traer jóvenes, la antropología de negocios la convierte en pregunta. Si le cumplo el pedido de traer jóvenes, ¿le va a ayudar a su negocio o no? En este caso, voy a ser muy sintético, Sí. le demostramos que no necesitaba traer jóvenes, que por definición el lugar favorito de papá es el antilugar de un joven, por lo menos de un joven normal que quiere esta separación. Como nosotros. Pero como nosotros. Claro. Pero que el ciclo de la vida lo iba a llevar a que cuando ese joven se convirtiera en adulto y tuviera un hijo, Ahí ¿a dónde crees que va a regresar? No es. Entonces, lo que tenía que ver es un negocio cíclico y construir los elementos de presente para que un niño que llegara ahí tuviera esa referencia. esa referencia. Y esa referencia la encontramos en el producto que él no sabía que vendía y que no estaba en el menú. De familia, Que no estaba en el menú. no Exactamente. solo de adultos. El plato principal de Lawry's es el prime rib, Ok. pero el gran producto que venden y que no está en el menú es la tradición familiar de sentarse en la mesa. Ok, o sea, volvemos al valor. Al valor. Vuelves Lo que algo significa más allá de lo que algo es. Que entonces estás hablando de una experiencia, la experiencia familiar de ir a ese Por restaurante, supuesto. ¿no? No solamente de comer un buen platillo. Por supuesto. Claro. No, Increíble. no, y bueno, o sea, que justo, o sea, es el tema, ¿no? ¿Cómo llegas a este valor de para alguien, para una empresa, a veces, no sé, de cosas pueden sonar muy retadoras, ¿no? Sí. También me llama la atención en tu caso, Tania, ¿cómo es esta entrevista que tú tienes con un cliente? O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿cómo tú llegas justo para darle este valor que tú también le das a cada uno de tus proyectos y que pueda, porque lo tuyo puede ser, llamemos residencial o comerciales, son proyectos que ya tienen la gente con mucha ilusión, ¿no? Vienen ya con una idea, pero aparte tú aportas otra visión, otro valor a lo que tú, al equipo que van a hacer, porque vas trabajando en conjunto. ¿Cómo es ese acercamiento? ¿Qué pasa ahí? O sea, yo quiero saber qué Pues fíjate que una de las cosas que también, justo con estos cuestionamientos que les decía que tuve, pues a ver, para poderme acercarme a la verdadera persona, o sea, hay que escuchar, ¿no? Mucho de todo esto de el autor o el artista o el no sé qué, o sea, no escucha, ¿no? Es como, ok, ¿no? 5 recámaras, no sé qué, tienes 20 millones, o sea, y las cosas quedan ahí. Pero entonces hay que escuchar y hay que conocer para realmente nosotros ser quien va, ¿no? A interpretar todo eso. Entonces, empecé a darme cuenta que la vida a veces es también, ¿no? Como muy ajetreada. Mis clientes, porque bueno, podían ser desde familias o a lo mejor directores de empresas, o sea, distintas variedades, pero no hay tiempo. Entonces, eras de cuenta junta en una sala de juntas y córrele porque me tengo que ir por el niño, oye, no sé qué, ahí me van a depositar, espérame. O sea, ¿sabes? No había una atención clara de algo que va a prevalecer, o sea, bueno, esperemos 100 años, ¿no? Sí. Y entonces, y que es algo que, como tú decías, que la gente llega con su ilusión, pero al momento, ¿no? Es como casi, ¿no? También pones realidad. Ajá, ¿no? Entonces, lo que entendí es, ni modos, vamos trabajando a horas fuera de oficina. Cuando son entrevistas, no lo hago en horarios de trabajo, entonces haz de cuenta que lo cito, por ejemplo, en la noche, y se hace en un ambiente pues muy a gusto, muy cómodo, en donde, ¿sabes? Haya chance de platicar, donde haya a lo mejor un vinito, algo que te dé esta cercanía y que entonces, más que platicar, ¿no? Del programa, de las necesidades que tiene, es conocerlos. Claro. Ahora, también hay proyectos en donde, pues, ni modo de, ¿no? Va a ser un corporativo para 1,500 personas, ni modo de invitar a cenar a los 1,500. Entonces, lo que hago es, yo me voy a sus oficinas, ¿no? O al espacio donde están, y entonces yo empiezo a entender. La otra cosa que también a mí me ha ayudado a escuchar, porque no nada más es escuchar al cliente, sino también es el sitio, el contexto, la ubicación y no sé qué, es diseñar en sitio. Entonces yo me llevo
O sea, ya sabes, como que el escritorio, la sombrilla y la hielera, y trabajar en sitio, a mí me ha dado el poder entender qué sucede en el terreno a lo largo de los días. Y entonces que el proyecto se conceptualice justo ahí. También ahí tengo a veces cositas con ¿no? Con los mismos clientes, entender a los vecinos, hablar, esto, o sea, y creo que no puedes diseñar también, así como una sala de juntas que te va a tener un comportamiento, ¿no? Corporativo, y yo quiero esto y no sé qué, y que lo sacas del contexto y vas a tener otro tipo de resultados. Lo mismo, yo diseñar en un escritorio o que el concepto del proyecto nazca a partir, ¿no? De un escritorio y viendo mi plano topográfico, mi fotografía, Google Earth. Sí. O sea, no puedo creer que algo que de verdad va a Claro, prevalecer tantos años, no dedicarle este tiempo ¿no? A la personalización en todos los sentidos, pues, ¿no? Son hijitos creativos que vas También. teniendo, ¿no? Entonces hay que dedicarles el tiempo, hay que Exacto. invertirles esfuerzo, energía, amor, todo lo que se requiere. Y lo para que decías es eso, o sea, pero la entrevista es eso, es tu interés genuino Claro. de poder conocer a los otros. Ahora hay veces que hay proyectos, como ahorita decías, a ver, ¿no? El director te está diciendo, yo quiero esto, ¿no? Yo quiero el otro, y luego volteas y dices, híjole, a ver, él no está en el momento operativo. O sea, él no es el quien va a estar viviendo la producción de lo que se va a hacer ahí. Entonces, pues tienes que irte también a escuchar a los otros. O lo mismo, un matrimonio, ¿no? Una familia. Sí. A ver, es tan válido que a uno le dé calor y que al otro le dé frío en las noches. Y entonces, no, ninguno está mal, ni tampoco uno tiene que vivir, ¿no? O sea, cediendo todo el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos un espacio en donde escuches a uno, escuches a los otros, ¿no? O a los hijos. Entonces, o sea, creo que la escucha es la fundamental. escucha Qué importante para Es la eso. vida escuchar, pero en estas entrevistas que hacen, ¿tienen alguna pregunta como que siempre, o sea, clave para ustedes en este tipo de entrevistas? ¿Hay preguntas Sí. que tienes así que nos puedas compartir donde saques mucho hilo? El modelo antropológico implica hacer etnografías, implica hacer observación, no ve los focus groups como una posibilidad, ¿no? ¿Ok? Y ni las encuestas. Vamos, hay que entender que la antropología pertenece al mundo cualitativo, no al mundo cuantitativo. En el mundo cuantitativo dices, si algo existe debe de poder medirse. En el mundo cualitativo dices, si algo existe debe de tener un significado. Y buscas la interpretación de ese significado, que muchas veces no es la palabra que te ha dicho el cliente, es el contexto lo que se interpreta. Ha habido casos en los que una pregunta nos ha servido como para resolver el caso, como si fuera un detective. Y es más, tengo una ponencia que le he llamado Se busca una pregunta, para construir el argumento de que muchas veces cuando cambiamos la pregunta, Sí. se dibuja la respuesta. ¿Nos puedes compartir? Te lo voy a compartir. Sí. A ver, un caso muy tapatío. Hace, pues, no sé, creo que ya 12, 13 años, nos invitan a definir cómo va a ser la experiencia del visitante en Andares. Estaba en obra gris, es decir, nosotros tenemos que llegar a imaginar una experiencia con algo que ya estaba en construcción. Lo ideal es que puedas co-crear desde que está la hoja en blanco, pero aquí ya había algo. En un principio, pues, íbamos con una mala pregunta. La mala pregunta es, si hay una calle central donde van a pasar automóviles, ¿cómo hacemos que la experiencia, que la intensidad del visitante esté lejos de los automóviles para evitarle preocupaciones a mamá y papá? ¿Cómo hacemos que la calle esté en el patio de atrás? Y no había manera. Estábamos con una mala pregunta. Entendiendo que la calle iba a estar ahí, que no podías moverla, cambiamos la pregunta y dijimos, ¿cómo hacemos que esta calle tenga todavía una intensidad mucho mayor que la que puede tener esta calle? Porque aquí está. La siguiente pregunta, te va llevando a otra, es ¿dónde existen hoy esas calles? Porque hay que tomar un referente, claro, ¿no? Y vimos, bueno, pues esas calles están en el barrio latino en París, en las Ramblas, en Barcelona,
están también en algunas partes de México, como en la Quinta Avenida, es decir, son calles vibrantes, peatonales, donde los comerciantes invaden la banqueta, donde Sí, quieres sí. estar afuera, donde quieres ver y ser visto, quieres ver, le Que es muy llamamos tapatío eso también. palcos para la vida, le llamamos a... Ok. Originalmente las banquetas, el andares no eran de ese ancho, se ensancharon. Ok. No todos los restaurantes sacaban las sillas, paulatinamente lo fueron sacando. Y el referente de los pueblos de las calles europeas fue lo que nos dio la inspiración para crear esa experiencia gracias a esa pregunta. Una sola de esas recomendaciones les ha merecido un premio internacional varios años y que fue que hicieran un farmers market. Oh, claro, que ahora está Y no, enfrente. ojo, no salió porque fuéramos creativos nada No. más, sino porque nuestra creatividad estaba alimentada por la estrategia y por un referente, porque los farmers market se hacen en los poblados europeos antes que en ningún otro lugar, algo muy ancestral, donde los locales sacan sus productos para vender. Oigan, a ver, hay un lugar común de ambos que tiene que ver con la escucha, ¿no? Con hacer buenas preguntas, con entender al cliente, entender a la persona con la que en su momento van a trabajar y que a ustedes además asumen que deben de trabajar de la mano. Es decir, no es esta relación del cliente que está allá y yo que le presento un producto, sino que juntos tenemos que ir elaborando de manera conjunta una solución o un proyecto, etcétera, etcétera. Es un poco, y entiendo que es así, su proceso creativo va muy de la mano con hacer preguntas, con este tipo de conversaciones. ¿Qué los bloquea? ¿Qué hace que nomás no haya forma de sacar la creatividad? ¿Cuáles son esas cositas que dicen, no, por Dios, ahí ya no puedo, no es la forma? O sea, en su persona, ¿no? Ajá. Ya tú ya te digas. En mi caso, el bloqueo creativo tiene más que ver con mi tarea como escritor que como antropología de negocio, porque en la antropología de negocio tienes el insumo de la información que te va dictando hacia dónde debe ir. En términos de mi trabajo como escritor, la gran pregunta, digo, tengo 18 años escribiendo un artículo cada semana, llueve, truene o relampaguee, haya compromiso Y luego de familiar, repente boda, estás bautizo, enfrente a la pantalla y dices, wow. todo. He tenido hasta funeral y no he dejado de escribir un solo domingo desde hace 18 años, pero la gran pregunta es, ¿de qué voy a escribir? Es encontrar un tema que pueda ser relevante, en donde pueda yo crear un arco narrativo, en donde no solamente esté contando una anécdota, sino que esa anécdota pueda tener las derivaciones interesantes para dejarle algo al lector. ¿Y cómo le haces cuando hay ese bloqueo? ¿Cómo Teniendo esa rompes? curiosidad, yo tengo un dicho que siempre les digo a mis amigas y amigos, y se los digo a ustedes aquí, no sé en qué momento los voy a convertir en artículo. Exacto. Todo es inspiración. Porque no sé en qué momento algo va a suceder que lo que dijiste tú, Ahí. algo ahí va a conectar o estar escuchando. Entonces, es como tener unas antenas permanentes. Sí, Y es parte de la creatividad también. Es parte de la- observar, escuchar. Digo, también porque, por ejemplo, lo que te puede detonar ese bloqueo pueden ser 1000 cosas, Ajá. ¿no? O sea, ahora sí, Circunstancial, digamos. circunstancial, hasta No, lo y de vida. hormonal, hasta lo que Ajá. quieras, ¿sabes? Salud O sea, pero y demás. yo lo que he aprendido, o como es el decir, a ver, rompamos con esto, ¿no? Yo muchas veces, hasta como todo esto que hacían los peripatéticos, ¿no? Que se salían a caminar y así, ¿no? Sí. Entonces, lo hacemos en la oficina. Yo cuando veo que de verdad estamos como en onda colectiva y nomás no, o yo, y de verdad que no sale, no fluye, no nada, pues lo que les digo es, ¿saben qué? Le hablé a tal persona, ¿no? Vámonos a visitarlo. Entonces nos vamos y nos vamos y nos abre las puertas, ya se cuenta, no sé, que es su taller de carpintería y entonces vemos eso, nos vamos con un artista o nos vamos a que nos abran el archivo de Zapopan o ya sabes, Romper o sea, totalmente romper con el- totalmente, pero sí con estas, ¿no? Como ganas de también, ¿no? De que las cosas Sí. salgan y entendernos, tenernos paciencia.
Porque Sí. también por más de que ahí es donde luego más te bloqueas. El conocerse. El- también. La presión, ¿no? Y entonces si no sale, y entonces nos hablamos muy feo, ¿no? Qué tonta estás, cómo es posible, o sea, estás aquí, que no haces esto, no sé qué, bla, 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 ¿no? Y entonces ahí, pues, más, ¿no? Se la Más- mente estresante. más te trabas. Entonces lo mejor es, a ver, salir, o sea, lo peor que puede pasar, ¿no? Que no resulten ciertas cosas, pues bueno, hablar con tu abogado y pagar todo lo que eso. Pero cuéntame, si hay una solución. Pero va a haber una solución. creo que Pero también disfrutar. O sea, creo que la clave es disfrutar. O sea, hasta esos bloqueos, ver de qué manera le damos como esa vuelta. Y ahora, es muy chistoso porque también sabiendo escuchar los bloqueos o sabiendo escuchar las cosas que a veces vemos que no son tan positivas, y sentirlas, o sea, es muy necesario, ¿no? Sentir la tristeza, sentir es una Claro, el inspiración enojo claro. para el también. creador, Y digo, te o das sea, cuenta, exacto, toda la vida es una inspiración. totalmente, ¿no? Y entonces empezar a decir, híjole, a ver, ¿por qué realmente estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? Sí. Y entonces, o por qué hacerle empatía. Yo a veces trato de verdad de decir, a ver, me voy a poner, se está bloqueando esto o hay algo que no está fluyendo, o hay alguien que no está terminando, o sea, me voy a poner también en su lugar. Porque a la hora que yo veo, o hasta con un albañil, o hasta con, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Cuando me pongo en su lugar, digo, ay, no, bueno, si yo estuviera ahí bajo el sol, no sé qué, cargada. O sea, no, bueno, de verdad, sí, no importa, ¿no? Es el entendimiento también, de eso. Pero creo que sí, la clave también es la empatía y moverte, porque, o sea, Y a veces en ese moverte, voy a regresar al tema de las preguntas, está cómo puedes abordar lo mismo otra vez con otra pregunta. Tengo una anécdota con una pregunta que les voy a regalar aquí, que Sí. sirve mucho para desbloquear. Bueno, es un enfoque, Ujú. y es que estaba yo en otra ciudad, estaba yo de viaje, de esas veces que dices, necesito cortarme el pelo. Nunca había ido a ese lugar, pero vi a la persona que cortaba ahí el pelo, una señora que se veía pues, con habilidad. Y entonces me lava el pelo y está, ¿no? A punto ya de que ya sabes que se oyen así, sí, ya así, te está haciendo así, y te hace la pregunta típica, que es, ¿Cómo lo quiere? exacto, ¿saben qué me dijo esta mujer? No. Me dijo, dígame, ¿qué es lo que le molesta de su pelo? Wow. Cuando le dijo eso, mira, yo creo que si me hubiera alguien visto los ojos, los traería así girando o así, porque le respondí y me escuché a mí mismo qué bonito. diciendo necesidad, cosas que no le habría dicho si me hubiera hecho la pregunta ¿Cómo lo normal. Sí. O sea, ella provocó un desbloqueo automático. Yo he llevado esto y los invito a que lo hagan en todas sus actividades. Dime qué te molesta hoy de tu casa. Claro. Dime qué te molesta hoy de tu oficina. En mi caso es, oye, ¿qué te molesta de tu marca? ¿Qué te molesta de tu negocio? Sí. ¿Qué te molesta de la competencia? Sí. Ver el lado opuesto y hablar de ese negativo Para te da una solucionar. forma de ver un complemento extraordinario. Oye, Eduardo, ¿y estabas Qué bueno. en México? Estaba en la Ciudad de México. Ok. Daba así curiosidad, pero Sí. justo la inspiración, ¿no? O sea, Así que de quién viene es de dónde A ver, fue. Pero quiero mira, ir con ella. se lo he platicado a varios Interesante, sí. estilistas. Qué bueno. Ya ves que uno de pronto adoptas ahí el que te corta el pelo. Y les he dicho, oye, te platiqué esta anécdota, etcétera. ¿La has usado? Y me dice, no. Entonces ahí volvemos a otro tema. útiles, sí. Muchas veces le estás dando una respuesta a un cliente, pero el cliente no está listo para la respuesta. Que eso es algo también que pasa. Le pones enfrente el gran diseño y el cliente no está listo para ese gran diseño. Totalmente. No es su momento de vida, no era para él. O sea, eso pasa también, ¿eh? Y entender que no eres tú, ¿sabes? O sea, como que también porque también a veces nos culpamos muchísimo, ¿no? O sea, a mí me acaba de pasar una de que en los clientes estaban, ¿no? Entre 3 arquitectos, ¿no? Los 3, bueno, y yo también, Ajá. súper buenos, ¿no? Ajá. Y Claro, por supuesto que sí. ¿no? Proyecto residencial. Proyecto residencial, pero ya sabes, o sea, una familia súper de esas chidas que, ¿no? Ujú, que vibrean Que padrísimo. ajá, que dices, yo quiero hacerle su casa. Sí.
Y ya sabes, yo acá de que pues platicando mi proceso, ¿no? Y la personalización y el no sé qué, y ¿no? Y justo no se decidieron por mí. Y la respuesta fue porque a uno de ellos, al esposo, le abrumó. Sí. O sea, le abrumó el que yo le iba a hacer, ¿no? Algo especial a él. O sea, él sí quería el que le dijeran esto va a ser y punto. Y que también es muy válido. Y a mí me dio la lección de decir, a ver, hay algo en mí, en mi explicación y en mi proceso, que si yo tan en la personalización es, o sea, en conocerte, pero si tú decides que es que yo te diga qué va a ser, pues también se puede, ¿sabes? O sea, entonces, aunque entre en cortocircuito mi mente y todo lo que he criticado de la arquitectura, o sea, pero puede llegar a pasar, o sea, que sí, que No hay una sola receta. no hay una sola receta, pero es eso, o sea, es entender, ¿no? Que a lo mejor a veces la gente no está preparada pues, para ciertos procesos, pues. Oigan, antes de cerrar, porque además sé que también eres amante del urbanismo, y quisiera abrir la conversación hacia lo macro, hacia esta gran casa que es de todos, que es la ciudad, ¿no? Y en la que estamos involucradas tantas personas creativas y no creativas, que bueno, se vuelve pues algo demasiado eclético, que no sabes bien a bien qué es la ciudad, ¿no? Improvisado. Desde la parte de la arquitectura, de una mujer que ha estudiado el urbanismo, desde la parte de esta antropología de negocios, pero también desde la parte del escritor que en muchas ocasiones hace crítica narrativa, describe lo público, ¿cómo podemos de repente pensar mejor la ciudad? Ser creativos en una ciudad que ya tiene muchos años hecha, pero que de repente vas a otras partes del mundo y dices, ¿cómo le hicieron para, a pesar de que la ciudad está hecha, sigan siendo creativos, sigan reinventándose, sigan... El clásico esto de Barcelona, ¿no? Cuando se volteó y entonces cambió toda la dinámica de la ciudad. ¿Cómo ustedes creen que deba ser ese proceso creativo que además es de todos? Hay ciertas autoridades que van definiendo los caminos, pero nos tenemos que involucrar, ¿no? Mira, la respuesta corta es pensando en escala humana. Yo ahorita voy a explicar. Y quiero hacer una confesión aquí. ¿Ya? Les dije al principio que quería estudiar quién sabe cuántas cosas, pero tenía muy claro que había dos cosas que no quería estudiar. Una era leyes y la otra era arquitectura. Ok. ¿No? Pues simplemente no me llamaba la atención. Con el tiempo tuve un proyecto que algún día en otro programa lo podemos platicar, donde entendí lo valioso de la arquitectura y de entender que el espacio que habitamos y que transitamos es también un gran condicionante de la conducta. Y entendí que el arquitecto, pues, en buena medida es un buen antropólogo, ¿no? Hay muchas palabras que ha hecho Tania aquí que son las palabras que yo uso: contexto, interpretar, escuchar, digo, es un territorio común. Y que el urbanismo era una especie de prima hermana de la sociología, en donde puedes tú encauzar el comportamiento. Entonces, esto te lleva a ir desarrollando una sensibilidad, que en mi caso no la estudié, pero pues la vas desarrollando, Sí. que también te causa mucha frustración, porque entonces empiezas a ver desde las señales que están mal, desde cómo están provocando un comportamiento errático, pero también ves las transgresiones a todos los símbolos que se hacen en la ciudad día a día, con particular énfasis, lo digo, en la ley y particularmente en la ley vial, de cómo pretendemos tener una ciudad vivible, pero no somos capaces de respetar lo mínimo de un contexto que está allá afuera, ¿no? Que nos quiere ordenar. Sí. Entonces, yo creo que sería fantástico que se pensaran las ciudades o se repensaran y se arreglaran, entendiendo temas de arquitectura, temas de antropología, temas de urbanismo, porque pues finalmente allá hay gran parte de las razones de por qué las ciudades son como son. Claro. Yo como lo veo también, complementando un poco lo que dices es, a ver, cuando se habla de lo macro, lo primero que nuestra mente va es, uy, no. O sea, yo no voy a poder, o sea, ¿cómo voy a cambiar el mundo? ¿No? Y entonces ahí ya empieza ese primer bloqueo. Entonces yo lo que a veces digo es, a ver, los primeros gestos, pero esos gestos, que sea como esa piedra cuando la lanzas,
¿no? Al agua que tun, 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 y hace un chorro de como una cosita hace tanta resonancia, ¿no? Sí. Entonces, lo mismo con la ciudad. O sea, creo que, por ejemplo, y una de las cosas que le critico en sí a las ciudades en el mundo es que si somos, todos los espacios los habitamos, hombres y mujeres, todos, porque el 99% está creado con la percepción de uno, que es el hombre. Entonces, claro que a mí me encantaría que las mujeres participáramos más. Claro. Y que pudiéramos lograr, ¿no? Ese entendimiento y esas mancuernas en los espacios. La otra, que a mí me encantaría que sucediera, es la accesibilidad. Una ciudad universal, una arquitectura universal, ¿no? Entonces, no se habla de solo rampismo, ¿no? Y demás, y seguir segmentando, ay, los de la rampa para allá, no sé qué, o que bueno, hay veces que ni siquiera hay gente con discapacidades que ni siquiera pueden quedar. Y luego hablamos de discapacidades y entonces tenemos muchas, ¿no? Sí. Y entonces, y cualquiera podemos llegar a estar ahí, pero todos lo vemos tan lejano, tan lejano, que no lo vemos, ¿no? Y no vemos la magnitud de las cosas. Luego Entonces, pensar la ciudad también para los niños, para los para los niños, adultos, para los de las mayores, para- carriolas, Exacto. entonces, por eso universal. Ujú. Espacios en donde quepamos y que todos entremos por la misma puerta, ¿no? Espacios en donde podamos disfrutar y podamos estar todos sentados en lo mismo. O sea, y luego la otra, porque también la arquitectura, lamentablemente es así, segmenta en ricos y pobres, ¿no? Entonces, ¿cómo ir trabajando en eso, ¿no? Y por qué a veces también lo que decíamos de la escucha, aunque uno vea el impacto que sea, no sé qué, se puede escuchar. Se pueden escuchar barrios, se pueden escuchar comunidades, se pueden escuchar, y todos estamos deseosos de aportar algo, porque todos nos queremos sentir parte de. No es que, ay, mira, les vamos a dar, los vamos a imponer, les vamos a no sé qué. Pareciera que a veces la ciudad se está yendo para el otro lado, ¿no? Cocotos, con barreras, cerrándose. Totalmente, ¿no? Entonces, yo a lo que voy con todo esto es, hagamos cosas que generen resonancia, por más chiquito que sea, por más que sea nomás salir y sacar y poner una maceta fuera de tu casa. O sea, pero eso Llevar la ya va a antropología ser, allá. ya va a ser, va a tener un impacto, van a ver. O sea, quizás el vecino luego voltea y dice, pues yo también, no, pues yo también. Y entonces empiezan a, algo, pero pensemos, o sea, de verdad pensemos como todos, o sea, pensemos en que el día de mañana yo puedo ser ciega, oye. Pensemos que, ¿no? Que algo pueda hacer para que realmente pueda generarse también, ¿no? Como un cambio en la ciudad, y participemos más. La participación ciudadana tiene una fuerza tremenda y a veces no la hacemos. Estamos esperando a que venga el gobierno o que venga alguien y me pregunten, él, o sea, tú propon, es tu ciudad y conozcámosla. O sea, el tema de la ciudad es también que no se mueven más que de ciertas zonas, ¿no? O sea, yo vivo en mi entorno Andares y me muevo ahí. Yo vivo en mi entorno de el Estadio Jalisco y me muevo ahí. Entonces, tenemos, ya hablando de Guadalajara, es de las ciudades más ricas, semillero de todo, de artistas, de deportistas, de músicos, de arquitectos, de lo que quieras. Es una ciudad verde, es una ciudad, o sea, que de verdad tiene edificios hermosos. Movámonos, ¿no? Movámonos. Hay muchísimos jóvenes que no conocen el centro de las ciudades. Bueno, ahí ya también cosa cultural, ¿no? Hay mucho cambio que... Pero es simplemente, es lo mismo, o sea, si tú empiezas a ir, si tú empiezas a visitar, si tú empiezas a conocer, empiezas a difundir, ya hay 2, 3, y nosotros mañana vamos a no sé dónde, ya empieza a generarse eso. Y la otra, ya nomás, en la ciudad, el medio ambiente. Escuchemos nuestro paisaje. O sea, como que siento que también muchas veces es como, lo vemos muy lejano, ¿no? O sea, como que el ecosistema era nada más el agua, el cielo, o sea, ¿no? El medio ambiente, no sé qué. Y en el ecosistema, en el paisaje, están el 90% las ciudades. Sí. O sea, el mundo está lleno de ciudades. Sí. Entonces, ¿qué hay? Personas.
Entonces, ¿cómo es el impacto de las personas eso? Guadalajara necesita escucharse con el agua, ¿no? O sea, bueno, en sí el mundo, pero más acá, Guadalajara, que ahorita está teniendo problemas, no nada más de inundaciones, sino que sale cochinísima el agua, hay un chorro de cosas, pero es por eso, porque necesitamos escuchar a nuestra naturaleza, ¿no? Escuchar eso, pues. Oigan, tenemos que cerrar. Sin embargo, déjenme decirles que esta conversación la podríamos llevar, no sé hasta dónde. Creo que podríamos echar 3 cafés y seguir platicando acerca de la creatividad, acerca de la experiencia de todos ustedes. La verdad es que yo estoy encantado. Y si recupero algunas de las cosas que se han platicado, es cómo la creatividad necesita y requiere de ser muy sensibles a las necesidades del otro, de la otra, de que no solamente la creatividad puede surgir desde el ego, surgir desde la visión propia, sino que tiene que ser algo mucho más abierto, que la escucha es fundamental para entonces mantener esta curiosidad permanente, la participación en todos los ámbitos nos permite generar más y más ideas y bueno, ser muy empáticos, ¿no? Empáticos con el reconocimiento de otras disciplinas, de otras cosas que podamos hacer. Tenemos que ir cerrando y tal vez plantearles una brevísima reflexión acerca de la creatividad con propósito, que es mucho de lo que ustedes nos han dicho hasta ahorita. Cómo involucrarnos hasta el artista, el pintor, el artista plástico, que seguramente es muy para él, pero cómo al final del día la creatividad debe de llevarnos a algo más allá, más trascendental. Pues yo les diría que como personas pues tenemos varias habilidades. Una de ellas es un gran territorio que llamemos es la imaginación, que es la capacidad de traer a la mente algo, ¿no? Y que puede ser algo pues con sentido o sin sentido, como puede ser un sueño, ¿no? Dentro de ese territorio que es la imaginación, yo veo a la creatividad. La creatividad es, voy a crear algo con eso que imaginé. Pero dentro de la creatividad hay un punto, porque no es ni siquiera un espacio que abarque mucho, es apenas un punto ahí en medio de la creatividad, que yo diría que es la innovación. Es cuando la creatividad tiene ese propósito y puedes tú maximizarla. Y hay muchas definiciones de innovación, yo les invito a que se queden con esta. Innovación son ideas ejecutables que agregan valor. Y la palabra clave de esta frase es la palabra valor. Valor. Gracias. Pues bueno, yo creo que una de las cosas es, entender que mucho de, sobre todo las industrias creativas y pues varias, o sea, no nada más la arquitectura, están siendo muy visuales, ¿no? O sea, hoy por hoy todo se mueve en relación, ¿no? a eso, a que sea algo fotografiable, estamos más preocupados, ¿no? por eso, y estamos dejando a un lado, o sea, nuestros otros sentidos. Entonces, yo creo que mucho es cerrar más los ojos, ¿no? ¿A qué evaluar? ¿Qué voy a tocar? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a escuchar? Empezar a experimentar más lo que hacemos también con nuestros, ¿no? Como que con los otros sentidos. Sí, qué lindo. La verdad, muchas gracias, Tania, Eduardo, porque nos dejan mucha reflexión. Yo, de mi parte, voy a empezar a hacer más preguntas. Creo que me quedo con eso. Empezar a ver qué preguntas nos sirven, que son maravillosas para encontrar el valor. También dentro de ir más allá con las personas, de esta empatía, de habitar nuestro cuerpo, de habitar los espacios, ¿no? Y de compartir todo también, pues, el conocimiento, ¿no? A través de a lo que nos dediquemos. Y justo, ya cerrando, que no se nos olvide, también les tenemos una tarea para que sigan desarrollando creatividad. Les vamos a dejar así de sencillo a cada uno una hoja en blanco, tamaño carta para lo que nos escuchan y nos están viendo. Que hagan lo que quieran con esta hoja, lo que quieran.
y pues ya va a ser un Su regalito, programa. firmada por favor por ustedes y en el próximo programa la vamos a compartir con todos los... Lo que quieran hacer con eso. Padrísimo. Sí, lo que Sí. quieran, un poema, una frase, un dibujo, Tarjeta. un avioncito, Muchas gracias. lo que quieran hacer. Muy bien. Sí, mucho gusto. Muchas gracias. Oigan, les va a ir muy bien. Gracias. Les va a ir- Gracias. Qué chido lo que están haciendo. Redes sociales, donde dejamos sus redes sociales también. Para, Si quieres decirnos rápido, Tania. para bueno, los- el mío, Tania Quirarte me pueden Sí. Ahí te buscan encontrar. en todas las redes. Y ahí mismo van a encontrar que es TAC Arquitectura y Pensar con guión bajo, tanto en Instagram como en Facebook. Perfecto, Eduardo, ¿cómo encontrar? En mi caso, www.eduardocacha, porque lo pondrán allí en la pantalla. sí. Para ver cómo se escribe, Sí. .com o www.minecraft.com y también en Instagram @eduardocacha y en X. Pues tuvimos una madrina y un padrino de lujazo. Muchas gracias, de verdad. Querida Qué Ana, muchas padre gracias que- también. Sí. Pues que aquí andamos. estuvieron aquí. Gracias. No, ¿Cuáles son nuestras redes? Y nuestras redes sociales, pues van a encontrar Gen Creativo por todas las redes sociales. Vamos a tener pues más información como vayamos arrancando más el podcast, pero bueno, ha sido un súper programa. Gracias a ustedes, mentes inquietas, por este episodio de Gen Creativo. Nos vemos en la ¡Ay, nos vemos! Pues bueno, para mí, perdón. ya con eso. Ay, qué bueno. ¿Mejor o...? No, salió súper bien. ¿Sí fluyó mejor? Oigan, tengo que salir corriendo aquí abajo, perdónenme. Yo aquí los despido. Muchas gracias, Tania, Estuvo de muy verdad. padre. Gracias.